Gloria al Padre, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la doctrina del Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el mismo Alfa y Omega. Alfa y Omega es el mismo Hijo de Dios, el mismo Cristo. Él dijo, al final de los tiempos, volveré al mundo para juzgar a vivos y a muertos. En verdad, el Hijo de Dios ya está en este mundo. Él nace como humano, crece, se desarrolla como cualquier ser humano, pasa pruebas como la que pasamos todos. Todo espíritu es probado en la vida, mas las pruebas de la jerarquía solar son otras, son grandes. Nosotros los seres humanos no podríamos resistir tales pruebas con las tinieblas. Estamos en un mundo de luchas entre el bien y el mal. Luchamos contra las tinieblas, mas las tinieblas nos ha aplastado. El Hijo de Dios luchó contra las tinieblas y la derrotó. Porque el Hijo de Dios es de la divinidad. El Hijo de Dios es un ser sencillo, humilde, sabio. Es alegre como un niño. Él lee la mente de los seres pensantes. Él ve todo el universo. Él conversa con el Creador de todas las cosas. Él ve el pasado, el presente y el futuro. Nada le es oculto. Él viene con todos los poderes, porque Él va a transformar este mundo, de mundo infierno a mundo paraíso. En otras palabras, Él hace juicio final, lo que significa una revolución como jamás se vio. Esta revolución del Hijo de Dios invade al todo sobre el todo, es decir, a materia y espíritu. Y no lo hace con fuerza alguna, lo hace con sabiduría, con la verdad, con la ley, con los mandamientos. Las tinieblas, o el demonio, o el Satanás de este mundo, será desenmascarado, porque las tinieblas tienen una falsa verdad, semi-verdad. Las tinieblas se hacen pasar
como ángeles, es decir, se disfrazan como ángeles, se mimetizan como ángeles. En el fondo, no son más que demonios. Y el Hijo de Dios, con su doctrina, lo desenmascara. Y nosotros los seres humanos caímos ante el demonio, fuimos engañados por el demonio. Se hicieron pasar como benefactores, se hicieron pasar como buenos, se hicieron pasar como seres de la luz. Y se le glorificó, se le alabó, se le ensalzó, se le aplaudió. Fuimos grandemente doblegados, aplastados, subyugados, explotados. El Hijo de Dios viene a juzgar al bien y al mal. Cada uno recibe según sus obras. El cielo se manifiesta primero con doctrina, explica las cosas, el porqué de todas las cosas. Luego actúa. Entonces, esta es la doctrina del Cordero de Dios. El Hijo de Dios nació en Chile en 1931 en la región Antofagasta, Tocopilla. Por eso dicen las Escrituras, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Esto está en Mateo, capítulo 12, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Es decir, toda esta generación es condenada, porque las tinieblas, como dicen las Escrituras, que nacerían al final de los tiempos. Por eso el mundo está lleno de demonios. Demonios que corrompen, que degeneran, envician, forman mafias, ladrones, criminales. Estos demonios son los que nos han destruido prácticamente. Entonces, en medio de toda esta tiniebla, caos, el Hijo de Dios se manifiesta. Y su doctrina, que es el juicio intelectual de Dios para esta generación, la condena. No hay uno salvo. Por eso el Padre Eterno en Salmos dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay alguno que hiciera lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso la doctrina del Cordero de Dios dice, los únicos bienaventurados, los únicos elegidos, los únicos preferidos de Dios son los niños hasta los 12 años de edad. Al resto nos espera juicio. El juicio es la última palabra en el que dirá quién es salvo, quién no. Entonces, todos hemos pecado. Todos nos hemos desviado. ¿Quién se sabe lo de Dios por sobre todas las cosas? Por eso el Hijo de Dios hablaba del hombre. Los climas se afean. La naturaleza se manifiesta hostilizando al hombre. Los elementos, todo va en contra del hombre y se sufre. Por eso decía el Hijo de Dios, tan malo es el hombre otras veces se expresaba de tal manera que el hombre en verdad somos malos. El Padre Eterno en esta doctrina dice, de verdad os digo que del rebaño chileno nace la luz, nace, nace lo que todos pidieron en el reino de los cielos, de una nación humilde y atropellada por el llamado militarismo. El Padre Jehová da a conocer al mundo la nueva doctrina. En Chile empezó esta escritura. En el año de 1973 hubo un golpe de Estado militar. Persiguió a todos los que luchaban por la justicia, a todos los que hablaban de igualdad, a todos los que hablaban de comunismo, a todos los que abogaban por los pobres, por los sufridos, por los hambrientos. El Hijo de Dios tuvo que salir al Perú. En 1974 estuvo en Tacna, en la ciudad de Tacna, que limita con Chile, el norte de Chile. Llegó a la ciudad de Lima en 1975. Permaneció hasta 1978. En todo el tiempo siguió escribiendo miles de rollos
estos rollos están explicados todas las cosas. Eso es lo que la escritura dice, el rollo y el cordero. Porque el Apocalipsis habla de estos tiempos, del futuro, de estos tiempos, de nuestros tiempos. Porque en estos tiempos es que llegaría el Hijo de Dios. El Apocalipsis es el mismo juicio final. El juicio final, repito, se inicia con doctrina. Por eso la doctrina del Cordero de Dios condena la obra de los hombres, porque es mala. El Hijo de Dios hoy se halla en el oriente, está entre la India, el Tíbet, está esperando el último instante para manifestarse en su gloria y majestad. Levitará por los espacios, inmenso, gigante, brillando como un sol. Eso es lo que dice, y vendrá a través de las nubes. El Hijo de Dios, al darnos esta doctrina, les repito, es para tomar conciencia, para enmendarnos, para rectificarnos. Porque la palabra viviente de Dios es la que nos libera de nuestros propios demonios. Vamos a continuar con la lectura del tema los números, origen de los números. ¿No dijo Cristo que al final de los tiempos, al volver, nos hablaría del Padre en la forma directa? Lo que es del Padre es el todo sobre el todo. En ese todo están los números. El Padre Eterno explica qué son los números, para qué son los números, qué hacen los números. Igual, para qué somos nosotros los humanos, qué hacemos. Toda creación de Dios es viviente, a la vez expansivo y pensante. Los números están en el todo sobre el todo. Todo tiene número, porque en todo está el cálculo, la matemática. Bien, dice el Padre, la triceptación del ángulo recto de 90 grados marca el principio de la caída de un extraño sistema de vida cuyos creadores eran acomplejados a la posesión del oro. Ellos no poseían filosofía planetaria, solo poseían libertinaje. Ellos no poseían la capacidad mental para unificar al planeta Tierra. Por culpa del extraño complejo de poseer oro, y que como individuos no supieron vencer a sus complejos de posesión, es que el primer mundo sufrió el yugo de la división por muchos siglos. Esa división aún continúa y aún continuará para las masas que las acepta por dormirse en no defender sus derechos. Los espíritus duermen
con respecto al inmenso poder que en ellos duerme. Las revoluciones que han habido acusan a las masas del pasado, que ellas estaban dormidas, porque las masas del pasado dejaron por herencia a las del presente toda la carga, todo el peso de las injusticias acumuladas por siglos. Lo que las masas del pasado no hicieron, lo que las masas del pasado no hicieron, intentan hacerlo las masas del presente. La triseptación del ángulo recto de 90 grados genera una doctrina que juzgará a todas las generaciones, porque en la explicación del origen de todas las cosas está también el origen de todas las individualidades que componían las masas de todos los tiempos. La triseptación del ángulo recto de 90 grados fue anunciada en el Evangelio de Dios, y la manera de cómo se recibe el colosal conocimiento que explica el origen de todas las cosas es la telepatía viviente, algo nuevo para la ciencia humana. Se repite lo que ya antes había sucedido. Se repite el misterio de cómo fueron recibidas las sagradas escrituras de Dios. El mundo vuelve a presenciar lo que los antiguos presenciaron. La triseptación del ángulo recto de 90 grados inicia la demostración de que la materia tiene vida propia, y los casos aislados, a los que se les llamó milagros, pasan a ser ley común, ley planetaria. Los casos aislados fueron pruebas para toda la humanidad. Los que creyeron serán premiados por no ponerle límites al creador del universo. Los que no creyeron no volverán a ser lo que fueron. Ellos se materializarán en la geometría propia de sus pensares negativos. La nueva ley que viene al mundo trae nuevas matemáticas, que son las matemáticas con que se calcularon los elementos. Son las matemáticas de los creadores de planetas. La otra matemática era la matemática salida de la evolución de los seres en prueba de vida. Era la matemática de los hombres que no podían conversar con los elementos, ni podían crear seres humanos. Era la matemática que no producía cosas eternas. Era la matemática que no podía detener la vejez ni la muerte de los hombres. Era la matemática en prueba de psicología numeral. Esta matemática ya llega a su fin, porque el fin de los mortales está cerca. Al desaparecer los mortales, desaparecen con ellos sus obras que eran producto de sus matemáticas. El desaparecimiento de los mortales es una metamorfosis de la propia naturaleza. Así como el hombre posee la fuerza de la perfección, la naturaleza también la posee. El uno se encierra en el otro. El comunismo individual irradia hacia la naturaleza y ésta lo hace hacia el individuo. El principio de todos los universos descansa en esta ley. Lo expansivo oscila entre lo microscópico y lo macroscópico. El individuo se hace expansivo a medida que comprende la materia de la que no puede sustraer la influencia que ésta ejerce sobre él.
Esta influencia representa el comunismo magnético entre la criatura y los elementos. Cada sensación del individuo se desarrolla en comunión con la materia. El individuo no es independiente de ella, ni la materia lo es con respecto al individuo. El comunismo magnético se venía expresando desde el mismo instante en que nació el primer hombre en la Tierra. El comunismo filosófico se expresó cuando la individualidad estaba en pleno desarrollo para comprenderlo. El comunismo filosófico dormía, mientras que el comunismo magnético daba principio a su irradiación. Y en el desarrollo de este principio nació la intuición en el individuo. La triceptación del ángulo recto de 90 grados demuestra que el comunismo existía de mucho antes que naciera el hombre. Y en la prueba de la vida, la individualidad pensante del hombre debió de haber captado que el comunismo estaba en la propia naturaleza y se servía de él desde el instante mismo en que nacía. La naturaleza con nadie hace discriminaciones, con todos es común. La naturaleza nació con principio de acuerdo con respecto a las sensaciones del espíritu. La naturaleza es común en su desarrollo expansivo. Su principio, junto con las criaturas pensantes, fue microscópico y geométrico. Cuando la Tierra era aún un microbio en expansión, la naturaleza también lo era. Lo común fue microbio que principió a crecer desde lo invisible hacia lo visible. Las moléculas de la Tierra tienen una historia de desarrollo que las hacen comunistas por nacimiento. Lo común en su plan de desarrollo molecular hizo posible la realidad de la Tierra. Lo disperso no fue en ellas la base de nada. La cohesión molecular dio por resultado un fruto común. Las especies se desarrollaron en geometrías diferentes, siguiendo un patrón común de desarrollo. La sucesión de los frutos a través de los siglos demuestra que toda geometría materializada enseña un mandato de realidad común. Los frutos de la naturaleza siguen una línea de desarrollo y crecimiento que en su conjunto enseñan un universo de procedencia común. El desarrollo material de las cosas enseña que todo proviene de un patrón geométrico anterior a las causas explicativas del presente. Son los magnetismos de vida ya idos, y en el presente presenciamos el desarrollo de sus herencias. Por las características del fruto actual se conoce el árbol del cual provienen. El principio geométrico de cada fruto y de cada especie tiene en su pasado una línea hereditaria cuyo extremo está unido a las lejanas galaxias. Esta es la doctrina del Cordero de Dios, el creador de todas las cosas. Él explica todas las cosas. Él, al explicarnos,
de cómo se hicieron las cosas, nos va haciendo entender y comprender lo que es la creación de Dios. Ahora, con la doctrina del Cordero de Dios, todo misterio, todo enigma es revelado. Por eso se conoce también como revelación. A todos los hermanos, hermanas que deseen leer, estudiar esta doctrina, visiten la internet. Muchos libros ya hay publicados. www.alfayomega.com, www.cienciaceleste.com. Están invitados. Les agradezco por su atención conmigo. Hasta pronto. La pasen bien.